Hola, el día de hoy vamos a explicar el movimiento en dos dimensiones. Entonces vamos a explicar primero la posición y la velocidad, después vamos a ir a la explicación de la aceleración. Entonces tenemos una partícula, ¿sí? Entonces imaginemos una partícula que describe una trayectoria, ¿sí? Curvilínea como la que tenemos en esta ilustración, ¿sí? Entonces es una partícula que se está moviendo alrededor de esta trayectoria, ¿vale? Entonces, nosotros queremos estudiar la partícula en un instante determinado, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el estudio de la partícula en el instante en donde la partícula se encuentra en este pedazo de acá, ¿sí? Entonces, para nuestro sistema de referencia, ¿sí? Que es este de acá, vamos a tener que, para ese instante, la partícula va a tener una posición, ¿vale? Que va a ser esta que está acá, ¿sí? Que la voy a representar con el vector R. Y entonces yo voy a tener que entonces esa partícula va a tener una posición R que va a estar definida por X y va a estar definida por Y. Entonces acá nos va a quedar de que la partícula tiene su posición X en Y y Y en J, ¿vale? Entonces tenemos la posición definida, ¿ok? Ahora, la partícula que va con una velocidad, obviamente, cuando nosotros la observamos en este punto, vemos que ella lleva una velocidad que es esta acá, esta acá. Que esta velocidad es tangente a la trayectoria que tenemos, ¿sí? Mira que no tiene nada que ver con la posición, es con la trayectoria que está describiendo el objeto o la partícula, ¿sí? Entonces, ¿cómo definimos esa velocidad? Como saben, la velocidad no es más que la derivada de la posición. Entonces nosotros sabemos que la velocidad va a ser igual a la derivada de la posición. Pero como la posición tiene dos componentes vectoriales, entonces la velocidad va a ser igual a la derivada en x con respecto al tiempo y va a quedar en la componente en y. Y la derivada con respecto al tiempo, pero de y en el eje j, ¿sí? Entonces nos va a quedar por definición esto que está acá ahora. Esa velocidad, ¿sí? Esta partecita de acá corresponde a la componente de la velocidad en el eje X, así como se puede observar aquí, que sería esta ecuación de acá. Y esta velocidad que está acá en Y, la vamos a expresar como la derivada con respecto al tiempo de la posición Y, ¿sí? Entonces, ahí tenemos este vector que está acá, que obviamente se descompone tanto en X como en y que tiene también un ángulo asociado, que en este caso es este ángulo alfa. Y ese ángulo alfa lo podemos calcular de esta forma que está acá, ¿sí? Forman este ángulo, el vector velocidad y el vector Vx forman ese ángulo y lo podemos calcular con esta forma. Igual para el vector posición, ¿sí? Podemos calcular el ángulo θ con la misma ecuación, ¿sí? Tangente va a ser igual al eje Y sobre el eje X. Sobre la componente de Y sobre la componente de X. Ahora, si queremos hallar la magnitud de la velocidad, así como quisiéramos hallar la magnitud de nuestro vector posición, lo único que tenemos que hacer es elevar las componentes al cuadrado. Y así obtenemos la magnitud, que en pocas palabras es lo que mide, ¿sí? Qué tan largo es este vector. Y en este caso, si quisiéramos hallar la magnitud de la velocidad, significaría qué tan grande sería pues esa velocidad, o en este caso este vector. ¿Qué tenemos que hacer? Elevar las componentes al cuadrado, así como lo estoy ilustrando en esta ecuación que está acá. Entonces, lo podemos reescribir de esta forma también, que sería bx al cuadrado más by al cuadrado. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Eso sería para la posición y para la velocidad. Simplemente es desglosar vectores. Ahora, para la aceleración, que es un poco más misteriosa, vamos a tener, normalmente uno pensaría que la aceleración iría, ¿sí?, paralela a la velocidad, pero no. La aceleración apunta, ¿sí?, hacia adentro de la curva, ¿sí?, que en este caso es hacia acá. Esta es la aceleración total. Entonces, por definición, ¿cómo calculo yo la aceleración? La derivada con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, como lo tengo yo acá planteado, entonces igual a componente. Entonces, la aceleración va a ser igual a la dv en dx, ¿sí?, dv en dt, dvx por dt, y la derivada de la velocidad de y con respecto al tiempo en el eje j, ¿vale? Así nos va a quedar. Entonces nos va a salir que la aceleración en x va a ser esta y la aceleración en y va a ser esta, así como lo tengo acá definido.
Igualmente, si quiero hallar la magnitud de la aceleración, lo que tengo que hacer es elevar al cuadrado la componente de la aceleración en X y la componente de la aceleración en Y. Ahora, ¿cómo calculo este ángulo que se está formando? ¿Sí? Que es este mismo ángulo que se forma acá, este ángulo teta, y pues acá también se forma un ángulo que es alfa. Sí, recuerden que la relación de estos ángulos es de que 90 es igual a teta más alfa, ¿sí? Lo puedo calcular si quiero calcular teta, simplemente digo que entonces que es AY sobre AX. Y si quiero hallar alfas, ¿sí? Me queda que la tangente alfa es AX sobre AY. Eso es todo lo que hay que hablar de las aceleraciones. Vamos a hablar de otras aceleraciones que son un poco diferentes, que es la aceleración tangencial y la aceleración normal. Entonces, uno dice, pero si la velocidad va en esta dirección, ¿por qué no hay una aceleración en esa dirección? Sí hay una componente, ¿sí?, de esa aceleración y la describen dos ejes, ¿sí? No es que sean aceleraciones nuevas o algo, sino que son aceleraciones que rigen a partir de un nuevo eje de referencia, ¿sí? Entonces, yo quiero ver, ¿sí?, cómo se comporta la aceleración en este eje de referencia. ¿Cómo sale este eje de referencia? Entonces, el eje se llama T versus N, ¿sí? Entonces tenemos la componente T va a ser paralela a la velocidad, ¿sí? Y la componente N es perpendicular a T. Entonces van a salir dos aceleraciones. La aceleración tangencial, ¿sí?, que sería esta que está acá, que es paralela al eje T, a la velocidad también. Y la aceleración normal, que esa es perpendicular y apunta hacia adentro también de la curva y es perpendicular a la velocidad tangencial y a la aceleración tangencial también, ¿sí? En este caso sería esta de acá. Entonces, si se dan cuenta, si sumo estas dos aceleraciones, estoy obteniendo esta misma aceleración que obtuvimos en esta misma gráfica que estábamos analizando así. Simplemente que ya no van a salir a Y ni a X, sino que van a salir dos componentes diferentes, que sería AT y AN. Entonces, ¿cómo calculo yo esa aceleración? Entonces, yo esa aceleración la calculo con un nuevo eje de referencias, que sería AT en el eje T y AN en el eje N. Este es el eje de coordenadas, ¿sí? Y si quiero hallar entonces la relación de esto, ¿sí?, digamos, si quisiera hallar la magnitud, lo único que tendría que hacer es sacarle una raíz, ¿vale? Igualmente hay algo muy importante de cómo calcular la aceleración tangencial, ¿vale? La aceleración tangencial la calculo, ¿sí?, como tiene que depender de esta velocidad, yo la calculo como la magnitud de la derivada de dv en dt, ¿sí? Recuerden que la magnitud de la derivada de dv en dt, necesitamos entonces tener la magnitud de la velocidad y derivarla. Es importante diferenciar, ¿sí? No es solo la derivada, sino es la magnitud de la derivada. Hay que tener en cuenta eso cuando vayamos a calcular la aceleración tangencial. Eso sería todo las ecuaciones que tendríamos que tener en cuenta para el movimiento de dos dimensiones.